Todas las células eucariotas, desde las levaduras hasta las que forman el cuerpo humano, contienen orgánulos rodeados de membranas con funciones especializadas. Las mitocondrias son orgánulos de doble membrana que aprovechan la mayor parte de la energía que las células necesitan para crecer y reproducirse. Casi toda esta energía proviene de reacciones que tienen lugar en la membrana mitocondrial interna. Una de las funciones clave de esta membrana es actuar como barrera para las partículas cargadas positivamente, llamadas protones, permitiendo así mantener un gradiente de concentración donde el espacio intermembrana tiene muchos más protones que la matriz. La membrana también contiene un gran complejo proteico llamado F1-F0, ATP sintasa, que utiliza el gradiente de protones para impulsar la síntesis de las moléculas de ATP. En última instancia, estas moléculas de ATP proporcionan energía para la mayoría de las reacciones de la célula. Así como las centrales eléctricas artificiales producen energía eléctrica utilizando el flujo del viento, agua o vapor para hacer girar una turbina, la sintasa produce ATP utilizando el flujo de protones de un lado de la membrana interna al otro para hacer girar las subunidades de proteínas. Si no hay gradiente de protones, las subunidades de la sintasa dejan de girar y la célula puede rápidamente quedarse sin energía y morir. Por lo tanto, los complejos proteicos y las pequeñas moléculas que establecen este gradiente y lo mantienen, pues juegan un papel esencial en la vida de la célula. En el corazón de este sistema hay 4 complejos proteicos que se enumeran del 1 al 4. Los complejos 1, 3 y 4 se encargan de bombear directamente protones desde la matriz al espacio intermembrana. El complejo 2 no bombea protones directamente, pero sí promueve el bombeo de protones en los complejos 3 y 4. El bombeo de protones requiere energía y los 4 complejos proteicos obtienen esta energía transfiriendo electrones a través de lo que son una serie de reacciones acopladas. Este proceso vinculado de transporte de electrones es la razón por la que los 4 complejos se denominan colectivamente cadena de transporte de electrones. Es un subproducto del metabolismo del azúcar llamado NADH que deposita 2 electrones de alta energía en el complejo 1, donde pasan a lo largo de una cadena de centros redox. Los centros redox son grupos de átomos que tienen diferentes afinidades por los electrones según en configuraciones atómicas únicas que las caracterizan básicamente. Consideremos de cerca un par de centros redox para revelar 2 razones por las cuales un electrón se mueve desde el centro redox superior hacia el inferior. Primero, el centro redox inferior tiene mayor afinidad que el superior. El segundo es que la distancia entre estos centros redox adyacentes es ideal para que se produzca un salto de electrones, lo que explica por qué los electrones normalmente no pasan por alto el centro redox inferior. Cada vez que pasamos un electrón entre centros redox, se libera una pequeña cantidad de energía y el complejo 1 aprovecha esta energía en todos los centros redox y lo utiliza para bombear protones. En este video compararemos la fosforilación oxidativa en las mitocondrias y la fotosíntesis en los cloroplastos. Ambos procesos producen ATP mediante una cadena de transporte de electrones y una ATP sintasa. Sin embargo, difieren en la fuente de electrones. En las mitocondrias proviene de azúcares oxidados, mientras que en los cloroplastos proviene de la división del agua. Además, en las mitocondrias, la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna, mientras que en los cloroplastos ocurre en las membranas tilacoides. El ATP se produce en la matriz mitocondrial y en el estroma de los cloroplastos. Estas diferencias reflejan las necesidades energéticas y metabólicas de las células eucariotas en diferentes contextos ambientales
y funcionales. Mi nombre es Diego y les hablaré sobre el rendimiento energético del metabolismo oxidativo de carbohidratos. Sabemos que nuestra principal fuente de energía es el ATP. Esa molécula es la que nos interesa en ese tema. Para obtener energía, la célula lleva a cabo varios procesos bioquímicos, llamados vías metabólicas. Las vías metabólicas de las cuales hablaremos son dos: la glucólisis y el ciclo de Krebs. Estas vías se llevan a cabo en la glucólisis en el citoplasma celular y el ciclo de Krebs en la mitocondria, para ser más exactos, en la matriz mitocondrial. La glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones se relacionan entre sí porque son pasos sucesivos en la producción de energía a partir de la glucosa. Aquí tenemos el esquema de la glucólisis. Al inicio de esta, se necesitan dos ATPs. Después de esa etapa de inicio, la glucosa se divide en dos partes, obteniendo así, durante la vía, 2 NADH, 2 ATP y otros 2 ATP. Pero tomemos en cuenta que al inicio usamos 2 ATP. Entonces, por así decirlo, tenemos que devolver esos ATP consumidos. Al final de la glucólisis se obtienen 2 NADH, 2 ATP y 2 moléculas de piruvato, que nos van a servir para la siguiente vía metabólica, que es el ciclo de Krebs. Aquí tenemos el esquema del ciclo de Krebs. Para entrar en el ciclo, el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, obteniendo o soltando NADH, pero tomemos en cuenta que teníamos dos moléculas de piruvato. Entonces entendemos que 2 piruvato se va a convertir en 2 acetilcoenzima A y por consiguiente se liberarán 2 NADH. Ya entrando al ciclo de Krebs, podemos ver que durante los ciclos se liberan varias moléculas energéticas: 1, 2, 3 NADH, un ATP y un FADH. Pero tomando en cuenta que se repite el ciclo dos veces, ya que teníamos dos moléculas de piruvato, debemos multiplicar estas moléculas energéticas por 2, obteniendo así 6 NADH, 2 ATP y 2 FADH que se liberaron en el ciclo. Hasta el momento la célula está triste, pues solo necesita ATP porque es lo único que le sirve para su energía. Así que todo lo demás se debe convertir en ATP. Este proceso lo hace la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones utiliza la energía de las moléculas NADH, GTP, FADH para bombear protones a través de la membrana mitocondrial, creando una gradiente electroquímica que impulsa la producción de ATP. No nos concentraremos tanto en cómo funciona, ya que nuestro tema es rendimiento energético. La cadena transportadora de electrones tiene 4 complejos. El NADH pasa por los 4 complejos, dando 3 saltos, lo que se traduce en la producción de aproximadamente 3 moléculas de ATP por molécula de NADH involucradas. Esta es una semejanza, porque no siempre funciona así, pero lo estamos diciendo para entender más sobre el rendimiento energético del metabolismo oxidativo. El FADH ingresa directo al complejo 2, eso quiere decir que solo da 2 saltos, lo que se traduce en la producción de 2 moléculas de ATP por molécula de FADH involucrada. Por lo tanto, las moléculas acumuladas antes en la glucólisis y en el ciclo de Krebs lo multiplicaremos con las proporciones mencionadas y sumaremos la cantidad total de ATP producidos. Entonces, después de pasar por la cadena transportadora de electrones, se formaron 38 ATP. Eso quiere decir que por cada molécula de glucosa yo voy a obtener 38 ATPs. Bueno, esto ha sido todo con el tema del rendimiento energético del metabolismo oxidativo de carbohidratos. Me despido y muchas gracias. Las lanzaderas mitocondriales se dividen en dos. Una de ellas es la lanzadera de glicero 3-fosfato, que es especialmente importante en el cerebro y en el músculo esquelético, ya que solo permite bombear 6 protones al espacio intramembranal, resultado en la producción de aproximadamente 1.5 moléculas de ATP por cada equivalente
de NADH transportado. El proceso comienza en el citosol de la célula, donde se encuentra el glicero 3-fosfato. El glicero 3-fosfato se produce a través de varias vías metabólicas, como la glucólisis o la conversión de lípidos. En la primera etapa de la lanzadera, la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa cataliza la conversión de hidroxiacetona en glicerol 3-fosfato citosólica. Esta reacción implica la reducción de NAD a NAD reducido. El NAD reducido producido en el citosol no puede ingresar directamente a la cadena de transporte de electrones de la mitocondria, debido a la impermeabilidad de la membrana mitocondrial externa. Por lo tanto, el NAD reducido se transporta al interior de la mitocondria a través de un transportador específico de membrana, que es una proteína translocadora de NAD. Una vez dentro de la mitocondria, el NAD reducido generado en el citosol se utiliza en la segunda etapa de la lanzadera. Aquí la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial cataliza la transferencia de electrones desde NAD reducido al FAT, formando FAT reducido y regenerando NAD. El FAT reducido generado en la mitocondria puede ingresar directamente a la cadena de transporte de electrones en la membrana interna de las mitocondrias. Ahí los electrones son transferidos a través de una serie de complejos proteicos, generando una gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP. La energía liberada por la transferencia de electrones a través de la cadena de transporte de electrones se utiliza para bombear protones a través de la membrana mitocondrial interna, generando una gradiente de protones. Esta gradiente de protones se utiliza luego por la ATP sintasa para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, en un proceso conocido como fosforilación oxidativa. Lanzadera malato-aspartato. Este tipo de lanzadera va a partir de un aminoácido llamado ácido aspartico, y a partir de eso se va a realizar una reacción transaminación de un aminoácido reaccionando con un cetoácido. Reacciona el ácido aspartico con un alfa-cetogluterato, convirtiéndolo en ácido aspartico en oxalacetato, y el alfa-cetoglucerato se convierte en ácido glutamínico. La reacción se realiza por la aspartato aminotransferasa. Oxalacetato, denominado oxidada, recibe electrones por el NADH citosólico, obteniendo de la glucólisis, haciendo que se pase de un estado oxidado a reducido, y el NADH pasa de reducido a oxidado. El oxalato, al recibir par de electrones de NADH, se va a convertir en malato. El malato puede ingresar a la mitocondria por el intercambiador entre malato y sale al alfa-cetoglutanol. Este intercambiador se va a llamar malato alfa-cetoglutanol. El malato, una vez que esté dentro, hará el mismo proceso de forma invertida. Esto quiere decir que el malato en su forma reducida se va a oxidar a oxalacetato. La reacción óxido-reducción se van a catalizar por una enzima llamada malato deshidrogenasa. Una vez obtenido la oxalata, un cetoácido sufre una reacción de transaminación, reaccionando con glutamato para generar un aminoácido llamado aspartato, intercambiados por el citosol por un intercambiador que se denomina transportador glutamato aspartato.